Experiencia compartida por Ángel F2. Suelo trabajar de Uber algunos días de la semana. Sábados y domingos regularmente laboro hasta las 3 o 4 de la madrugada. Hace algunos días, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, acudí por un usuario al centro de Cuernavaca. Su destino era una colonia cercana, a unos 10 minutos del lugar. Todo transcurría normalmente. Pasamos justo detrás de un panteón por el cual ya había transitado antes muchas veces, e incluso más tarde. A lo lejos, alcancé a ver a una mujer, parece indigente, con el cabello esponjado, un vestido blanco percudido y frondoso, además de llevar sobre sus hombros un rebozo. La mujer estaba casi recargada en la barda del panteón. La calle es muy estrecha y hay banquetas solo en un lado. Pensé que la mujer quería cruzar la calle, pero no lo hizo. Cuando ya estaba a unos metros de ella, le quité unos segundos la vista para mirar al frente y esquivar un bache, pero cuando levanté la mirada, ya había desaparecido. No había lugar al cual se pudiera ir. Es una calle larga y no hay una salida cerca. El pasajero no se percató de nada. Lo dejé en su domicilio y regresé para cerciorarme de lo que había visto. No había nada en el lugar. Unos minutos después, comencé a sentirme débil. Estaba nervioso y tenía una sensación rara en el pecho y estómago. Ya no podía manejar bien. Llegué a casa y le conté a mi familia lo que me sucedió. Tomé un trago de tequila y después sentí pesadez en todo mi cuerpo. Ni siquiera podía hacer expresión alguna con mi rostro. Tuve que irme a descansar. Hasta el siguiente día me recuperé. Durante algunos días pudimos ver sombras en mi casa. Mi chica me decía que sintió en 2 ocasiones que alguien se subió a la cama, pero al mirar no era nadie. Afortunadamente, ya no ha vuelto a suceder nada parecido. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos, amigos. Experiencia de Daniel Romero Esquivel. Trabajo como conductor de aplicación, Uber para ser específico. Hace algunos meses realicé un viaje al aeropuerto de la Ciudad de México a Chalma. Era la 1:30 de la mañana. Abordaron 3 señores y entre la plática me di cuenta que eran operadores de tráiler. El viaje transcurría normalmente, pero cuando estábamos a punto de llegar a Chalma, uno de ellos dijo: "Ahorita nos bajamos rápido y nos metemos a los trailers para que no nos vayan a hacer algo las brujas". Los demás respondieron afirmativamente, mientras que a mí el comentario me dejó desconcertado, pensando. Finalmente bajaron en un terreno abierto, donde había cabinas y cajas secas de transporte. Apenas dejaron mi auto, se echaron a correr. Olvidé por un momento lo que habían comentado. Como tenía urgencia de ir al baño, opté por bajar y hacer mis necesidades discretamente, ya que no habría un sanitario en varios kilómetros. Sentí un repentino escalofrío. Pensé que era por el frío de la madrugada, pues ya eran alrededor de las 3:10. Sin más dilación abordé y emprendí mi camino. Repentinamente, escuché cómo se me ponchaba una llanta, pero algo me dijo que eso no había pasado. No me detuve y moví el volante a los lados para sentir si se sentía algo anormal en los neumáticos, pero todo parecía estar bien, por lo que decidí avanzar. Momentos después, escuchaba que la llanta pegaba sobre el camino, como si estuviera destrozada. En ese instante me espanté y me apresuré para salir de ese estrecho camino de tierra. Asombrado, vi cómo apareció una esfera, color entre cromo y dorado, a escasos 3 metros sobre mi parabrisas, a la velocidad de mi auto. Me quedé observándola fijamente con curiosidad, pero súbitamente algo me hizo mirar al frente para darme cuenta que seguía una curva. Iba a unos 120 kilómetros por hora. Como pude, frené y afortunadamente salí bien del incidente. Durante el trayecto que me restó, estaba muy nervioso, pero me di cuenta que Dios me hizo voltear al frente, pues esa esfera, estoy seguro que era una bruja. Me llevaba a una tragedia. Esta es una de varias situaciones extrañas que he vivido como conductor nocturno. Espero les resulte interesante escuchar mi experiencia. Experiencia de Juanito. Hola, buenas noches. Lo que a continuación les relataré me sucedió mientras conduce un taxi.
En uno de los tantos viajes que he realizado por mi labor, me dirigí a una comunidad que dista a unos 3 kilómetros de mi pueblo. Eran ya las 11:30 de la noche. El transcurso del trayecto ocurrió como normalmente y finalmente dejé a las personas que solicitaron el servicio en su destino. En el camino de vuelta, y era alrededor de medianoche, y me sorprendió que una viejita me hizo la parada justo en la salida de esa comunidad. Me detuve y ella subió de inmediato. Cerró la puerta y sin dilación emprendí el viaje. Únicamente me dijo, «Buenas noches», con una voz muy cansada. No conversamos nada durante el trayecto y seguí conduciendo hasta llegar a mi base, ubicada a la orilla de mi pueblo, que a esa hora ya todo estaba muy solo. Volteé al asiento de atrás para decirle a la viejita que hasta ese punto llegaba, pero me quedé perplejo cuando simplemente no estaba. En ningún momento me detuve por la hora y el peligro que representa, pues entre la oscuridad y la vegetación uno nunca sabe qué sorpresas puede llevarse. Pero en esta ocasión, la sorpresa ocurrió dentro de mi propio taxi. Tiempo después, me enteré por otras personas que, ahí donde abordó la viejita mi taxi, recientemente habían velado a una ancianita. Al menos eso me sirvió para comprobar que no había sido solo una mala pasada de mi imaginación. Espero les resulte interesante mi experiencia, algo que aunque suene increíble, fue muy real. ¿Sigues ahí y no te has espantado lo suficiente? Espera que escuches las siguientes historias. Experiencia de Efraín. Les comparto otro relato sucedido en mi taxi. Era alrededor de medianoche cuando un hombre me solicitó que lo llevara a una colonia al extremo de la ciudad, Reynosa, Tamaulipas. Prefería no hacer el viaje, pues ya era tarde y la colonia está muy alejada y sola. Aunado a ello, con poca iluminación. Le di una tarifa algo elevada para que rechazara el servicio o tomara otro taxi. Para mi sorpresa, aceptó la tarifa y de mala gana le dije, «Sube». Mientras hacíamos el recorrido, le pregunté el por qué había aceptado la tarifa. Me respondió que no le quedaba de otra, pues es difícil que lo llevaran a su casa ya que prácticamente nadie quiere ir a esa hora. El trayecto tomó 20 minutos. Lo dejé en su destino y tomé el camino de vuelta. 2 kilómetros entre el fraccionamiento contiguo y esa colonia carecen de alumbrado público. Para mi tranquilidad pude ver por mi espejo retrovisor una camioneta a unos 100 metros detrás de mí. Al menos no iba solo por ese oscuro camino. Al llegar a una curva, donde alguna vez hubo una cartonera, repentinamente la luz de la camioneta que venía detrás de mí no se reflejó en mis ojos por el retrovisor central. Y era llamativo, pues tenía encendidas las luces altas, además eran tipo LED. Instantáneamente, busqué las luces en mi retrovisor izquierdo. Al no verlas, mi corazón se aceleró. Algo andaba mal. Volteé al espejo derecho y por fortuna venía la camioneta. Pero seguía sin poder verlas en mi retrovisor central. Algo obstruía las luces. Era una sombra. Estaba en mi asiento trasero. No quise mirar directamente, solo de reojo. Sentí una presencia a mi espalda, incluso su respiración en mi oído. Hasta que llegué al fraccionamiento que sí dispone de alumbrado, pude ver nuevamente las luces de la camioneta en el retrovisor central. Volteé por encima de mi hombro y ya no había nada. Se había ido lo que obstruía mi espejo. Días después, algunos compañeros me contaron que en esa curva, muchos han asegurado ver a una mujer que grita desgarradoramente. Desde entonces, cuando oscurece, no voy a esa colonia. Experiencia compartida de manera anónima. Hola, buenas noches. Hoy quiero compartirles algo que me platicó un taxista. Una tarde cualquiera, en la ciudad de Guadalajara, abordé un taxi en un crucero muy transitado. Yo iba vestida de negro y casualmente el taxista también. Le solicité que me llevara a un crucero muy conocido de la ciudad. Noté que instantáneamente el conductor se puso muy nervioso y me preguntó si me dirigía a un velorio, a lo que contesté que no. Aunque no se lo comenté, yo iba a casa de una tía. El taxista, con la voz entrecortada, me comenzó a platicar que yo era el cuarto pasaje que llevaba a ese crucero. Primero fue una pareja, después 2 señoras
y justo antes que yo, una mujer joven que también vestía de negro. Todos iban a un velorio, cercano a dicho crucero. Agregó que la mujer iba muy triste, solo sollozaba. Sin atreverse a hablarle, la miraba por el retrovisor. Antes de bajarse, la mujer le pidió que la disculpara, pues estaba muy triste y debido a eso había olvidado su cartera. Le dejó un anillo con una piedra preciosa como pago por el viaje y le dijo que así estaba bien, que se quedara con el anillo. Ese hecho lo dejó muy intrigado. Además eran ya 3 viajes al mismo destino, y su curiosidad lo llevó a investigar quién era la persona a quien estaban velando en ese lugar. Para ello, primero regresó a su casa a ponerse una camisa negra y se dirigió al velorio, a donde llegó actuando normalmente, como si fuera conocido del difunto. Caminó directamente al féretro y se acercó lo suficiente para ver la cara de la persona. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta de que la fallecida era la mujer que le dio el anillo como pago por su servicio. Impactado, sacó el anillo y se dirigió a uno de los familiares para mostrárselo. Efectivamente, le confirmó que el anillo era de ella, pero estaba extraviado desde hacía varios años. Me parecía increíble que eso hubiese sucedido justo antes de que yo abordara el taxi y que el pobre hombre, conmocionado y aún temblando, siguiera laborando a pesar de la enorme impresión. A veces suceden cosas que no podemos explicarnos. Espero que les resulte interesante este relato. ¿Alguien ha vivido algo parecido? Experiencia de Felipe Peralta. Hace algunos años era operador de vehículos con motor grande, pero decidí dejarlo por un tiempo y tomar un descanso del trabajo. Tengo un amigo que en ese entonces su mujer estaba por dar a luz a su primer bebé y me pidió que le hiciera el favor de manejar su taxi, lo que acepté, de tal modo que me la pasaba viajando por toda la ciudad. En una ocasión, una mujer me hizo la parada. Era de esas refinadas, como decíamos en la colonia. Apenas iba a salir para abrirle la puerta, cuando ya estaba dentro de la unidad. Le pregunté a dónde la llevaría y me dijo que avanzara, que ella me iría diciendo. Avisé a la base de taxis. Pasaron al menos 2 horas mientras iba conduciendo y sentí que no era buena señal. Ella se la pasaba hablando y yo en pocas ocasiones le contestaba. Ya estaba molesto y le pregunté si faltaba mucho, a lo que me respondió: aquí gire. Acto seguido me detuve. Bajó y me dijo que enseguida regresaría, pero pasaba el tiempo y no salía del sitio. Decidí bajar, me dirigí al portón del lugar y empecé a gritar. Un señor, ya mayor, salió y me preguntó qué buscaba. Le respondí que a una señorita, quien me había dicho que no tardaría y le esperaba para que me pagara el viaje, pero ya había pasado bastante tiempo. El señor me miró serenamente y dijo: «¿Y ni saldrá?». Espontáneamente dije: «¿Cómo?», mientras lo veía desconcertado. Fue entonces que me explicó que yo no era el único taxista al que le había ocurrido lo mismo, y de hecho ya eran varios. Confundido y asustado, me di media vuelta y me retiré. Fue hasta que reaccioné que me percaté de lo que era el lugar, pues distraído con toda la plática que me venía haciendo la mujer y fastidiado por el largo trayecto, no me había detenido a observar bien, a ver que estaba frente al lugar donde van los que parten de este mundo, un panteón. Experiencia de Hugo Olvera. Aún no encuentro explicación ni el significado de esto que me pasó. Una vez llevé a unas personas a una escuela. Me pidieron que las esperara de favor. Acepté añadiendo que no había problema alguno. Tras 10 minutos, las vi caminando de regreso a mi taxi, pero lo veían detenidamente, como si algo no estuviera bien, y parecían que no estaban seguras de seguir avanzando. Levanté mi mano y les dije que subieran, y una de ellas me preguntó si estaba ocupado. Desconcertado, contesté que no, que subieran, pues las estaba esperando. Mientras conducía, me comentaron que vieron a una mujer sentada en la parte trasera. Yo les aseguré que no, nadie abordó mi taxi mientras las esperaba. El comentario me pareció sumamente extraño,
Pasaron los días y decidí restarle importancia. Al prestar otro servicio, el caballero que abordó el taxi me hizo el mismo comentario, que dudaba acercarse pues vio a una mujer en el asiento trasero. Fue entonces que me preocupé. Posteriormente, unos viejitos me hicieron la parada. Atendí y me di vuelta frente a ellos para facilitarles que subieran. El señor subió adelante, mientras que la señora ocupó el asiento de atrás. La señora, muy seriamente, me dijo lo siguiente: «Oiga, joven, le voy a decir una cosa, pero no se vaya a espantar. Cuando le hicimos la parada pensamos que venía ocupado. Hasta le dije a mi viejito que no, porque venía con una señorita. Hasta cuando se dio la vuelta enfrente de nosotros la vi muy bien. Fue entonces cuando empecé a sentir miedo». La señora continuó describiéndola a detalle. Agregó lo siguiente: «Yo fui espiritista, puedo ver a las almas. Antes yo curaba, ejercí ese trabajo, ahora ya no». También dijo que en ocasiones hacía reuniones en su casa, que fuera para ver lo que me estaba pasando. Sin embargo, no he ido, pero pienso hacerlo después. Me dejó un poco tranquilo que mencionó que no era cosa mala, pues de ser así, ella lo hubiera presentido. Es todo lo que hasta ahora ha ocurrido. Gracias por su atención. Experiencia de Pedro Ávila. Buenas noches, amigos. Siempre me han interesado mucho los temas sobrenaturales y he sido testigo de unos cuantos y voy a platicarles uno de ellos. Un día salí más tarde de lo habitual del trabajo. Soy de la Ciudad de México y sabrán que muchos tenemos que usar varios medios de transporte para llegar a casa. Usualmente debo tomar metrobús, el metro y un pecero, nada más. Sin embargo, ya era muy tarde y decidí abordar un taxi para llegar más rápido a casa. Estaba ya muy cansado. Lo tomé de una base ubicada en una estación del metro. Mientras esperaba, llegó un taxi. El chofer bajó y entregó un tarjetón para que le firmara. Después subí a la unidad. Por reglamento, deben dejar la luz encendida, pero cuando emprendimos el camino, él la apagó. Al llegar a mi casa, el taxista me dijo: «¿Le puedo hacer una pregunta?». Asentí y agregó: «¿Y la señorita que se subió con usted?». Sorprendido, le dije que no, que mirara atrás. Desconcertado, me contestó: «Antes de que subiera usted, vi que subió una señorita. Hasta se acurrucó con usted y por eso apagué la luz». Yo me quedé en shock y no se me ocurrió preguntarle más detalles sobre cómo era ella o cómo vestía. Al entrar a casa, le comenté a mi esposa y al igual que yo, quedó enormemente sorprendida. Sinceramente no sé qué pensar al respecto. Sin embargo, por experiencias como esta, creo que en mi familia somos susceptibles a encuentros con lo sobrenatural. Saludos a todos. Historia compartida por Ivonne. Hola, buenas noches. Aunque no he tenido experiencias sobrenaturales, les contaré una anécdota real de mi pareja. Él es del Estado de México. Cuando tenía alrededor de 20 años, le gustaba irse de fiesta. Usualmente regresaba a su casa hasta la 1 o 2 de la mañana. Una de esas noches, se le ocurrió irse caminando. No había avanzado mucho cuando un taxi se le acercó. Él le hizo la parada, aunque pensaba que no se detendría, pero lo hizo y él abordó en el asiento del copiloto. El taxista era un señor mayor, con el cabello lleno de canas, quien le empezó a hacer plática a mi esposo. Como si ya lo conociera, lo iba regañando, diciéndole que si no se había dado cuenta de la banda que estaba en la esquina, pues esos hasta matan, y que no se expusiera, que no jugara así con su vida. Mi pareja estaba a punto de contestarle cuando el señor le dijo: «A mí me mataron hace 20 años». Mientras se desabotonaba la camisa, añadió: «Mire lo que a mí me hicieron», mostrándole que tenía muchas puñaladas del lado izquierdo. Mi esposo sintió un frío paralizante y una profunda desesperación. El señor le dijo que no se asustara, que él solo quería ayudar a las personas. En cuanto terminó la frase, mi esposo logró mover la mano y abrió la puerta. Se incorporó y se percató que ya estaba frente a su casa. Sin embargo, asegura no haberle dicho la dirección al señor. Espero que les resulte interesante. Gracias por leerme.
Experiencia de Rivero. Yo era taxista, y lo que ahora voy a relatarles me sucedió en Minatitlán, Veracruz. Alrededor de las 2 de la madrugada, una mujer vestida completamente de blanco me hizo la parada, en el camino que va a un lugar llamado Las Matas, rumbo a Coatzacoalcos. Ocupó el asiento trasero. Durante el trayecto íbamos conversando. Lo extraño fue que de vez en cuando yo miraba por el retrovisor, pero no alcanzaba a verla. Sin embargo, quise creer que era la escasa luz o la posición en que pudo sentarse. Llegamos al primer retén de policía entrando a Coatzacoalcos. Me estacioné cerca de la caseta pues me indicaron revisión. El agente me cuestionó el por qué iba a Coatzacoalcos, pues mi taxi era de Minatitlán. Le respondí que para brindar un servicio, y volteé a la puerta trasera para abrirla, y mi pasajera se lo confirmara. Pero no había nadie. Me invadió un intenso escalofrío al no poder creer lo que veía. Estaba vacío y en ningún momento me había detenido. ¿Con quién estuve platicando? Al verme nervioso y confundido, el oficial solo sonrió y me dijo: «Cuídese». Recordar eso me hace pensar que no era la primera vez que el policía veía una situación así. Creo que algunas almas vagan en la tierra, pues no se han dado cuenta que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Experiencia de Pantoja. Esto me sucedió en Tijuana. En ese entonces, trabajaba con las aplicaciones de Uber o Didi. Era una noche, alrededor de las 3 de la mañana, hora en la que solicitaron el servicio. Al llegar por el cliente, decidí avanzar un poco más del punto específico para ver la zona y ver mejor de dónde saldría el usuario. Al hacerlo, recibí un mensaje del cliente diciéndome que ya me había visto, pero no me preocupara por el tiempo y primero dejara a la persona que viajaba en el asiento trasero. Respondí literalmente: «Perdón, no traigo a nadie». Él replicó insistiendo: «Sí, traes a una mujer sentada en medio del asiento trasero». Extrañado, volteé hacia atrás y confirmé que no había nadie, lo cual me terminó de espantar y me dejó la piel chinita. Experiencia de Eric López. Hace 25 años, en Guadalupe, Nuevo León, me dirigí a casa, iba en un taxi. Era ya de noche. Durante el camino que debiera transcurrir normalmente, sorpresivamente pudimos ver una nave, muy grande, salir detrás de un pico del Cerro de la Silla. Aunque estaba muy distante, era notable por las dimensiones que tenía. La rodeaban distintas luces, de colores muy extraños. Para incrementar nuestro asombro, en apenas un par de segundos, aceleró alcanzando una gran velocidad, dejando una gran estela de un color intenso, similar al que se puede ver cuando se está soldando metal. En ese entonces, los celulares no tenían cámara, por lo que solo quedó en nuestra mente. El taxista, perplejo, me dijo: «Ahora sí creo en los ovnis». Historia compartida de manera anónima. La siguiente historia le ocurrió a mi cuñado. Hace aproximadamente 10 años él trabajaba como taxista. Tenía un cliente habitual, que regularmente lo abordaba a una determinada hora y lugar. Esa señora siempre ocupaba el asiento del copiloto. Los taxis eran colectivos o de carrera. Me refiero a que varios pasajeros lo abordaban para recorrer la misma ruta. En ese tiempo, se acostumbraba que el asiento del copiloto fuera ocupado por 2 personas, o de hacerlo una sola, debería pagar doble pasaje. La señora, su cliente habitual, así lo hacía. En una ocasión, al abordar el taxi, ella le reclamó el por qué había subido a otra señora el día anterior, si ella siempre le era fiel y diariamente ocupaba el mismo asiento. Mi cuñado, muy extrañado, le aseguró que no traía a nadie. Al siguiente día, inexplicablemente, lo metieron preso por algo que no cometió, sentenciándolo a 10 años de prisión. Atando cabos por lo repentina y extraña que fue la situación, nos enteramos que la persona quien lo metió a la cárcel es muy devota de la Santa Muerte, y creemos que eso está relacionado con la misteriosa señora que iba con él en el taxi, sin saberlo, y que su cliente pudo ver con claridad. Experiencia de Omar. Hace 10 años, en la ciudad de Puebla,
Caminaba de regreso a casa por la madrugada. Iba tomado. Un taxi se orilló y el conductor me preguntó a dónde me dirigía. Le comenté que no traía dinero y sorpresivamente me dijo que no había problema, que me llevaría. Durante el camino platicaba conmigo, dándome buenos consejos que a la fecha no he olvidado. Cuando al fin llegamos a mi domicilio, sucedió algo muy extraño. Bajé del taxi, pero al voltear de nuevo para verlo, ya no estaba. En solo un par de segundos había desaparecido. Trato de hacer memoria, pero por más que intento, no puedo recordar el rostro del taxista. Experiencia de Efraín. Soy taxista y vivo en Reynosa, Tamaulipas. Era muy temprano, minutos antes de las 7 de la mañana. Aún estaba oscuro. Llevé a un cliente cerca del panteón en el que descansa mi papá y decidí llegar a visitar su tumba. Permanecí media hora ahí y luego me marché del lugar. Llegué a mi taxi, pero me di cuenta que dejé las luces encendidas y, como era de esperarse, ya iluminaban tenuemente, pues la batería del vehículo ya era vieja. Al abordarlo, intenté prenderlo, aunque sabía de antemano que no arrancaría. Apenas hizo un clic. Me reí de mi propia insensatez, dándole un pequeño golpe al volante. Al no quedarme más remedio, me relajé esperando encontrarme con algún colega que me pasara corriente. Para mi mala suerte, transcurrió media hora y ni un alma circuló por ahí. Algo raro, pues la calle es muy transitada. Frustrado, pegué mi frente al volante, lamentándome y ridículamente le di vuelta a la llave, sabiendo que sería inútil. Inesperada e incomprensiblemente, el taxi encendió como si la batería estuviera cargada al 100%, algo prácticamente imposible, pues no pueden recargarse solas, lo sabrán quienes estén al volante. Inevitablemente comencé a llorar como un niño. Sabía que mi papá estaba conmigo. Nunca olvidaré ese día. ¿Te han resultado interesantes todas estas experiencias? Si conoces a alguien que le gusten estos temas, por favor comparte el video. Y si llaman tu atención este tipo de experiencias sobrenaturales ocurridas en carretera, por traileros, conductores, entre otros, no dudes en visitar el canal para encontrar más experiencias reales como estas.